las manos manchadas, arrepentidos buscamos tu perdón. Alrededor de tu mesa venimos a recordar. Alrededor de tu mesa venimos a recordar que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos vosotros. Humildes y penitentes, como aquel publicano en el templo, acerquémonos ahora al Dios justo, pidiéndole que tenga piedad de nosotros, que también nos reconocemos pecadores. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Protege, Señor, con amor continuo a tu familia, para que al apoyarse en la sola esperanza de tu gracia del cielo, te sientas siempre fortalecida con tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho, y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios: no comáis de él ni lo toquéis, de lo contrario moriréis. La serpiente replicó a la mujer: no moriréis. Es que Dios sabe que el día en que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y el mal. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos. Y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Cuando oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, Adán y su mujer se escondieron de la vista del Señor Dios entre los árboles del jardín. Palabra de Dios. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito y en cuyo espíritu no hay engaño. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito, propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Por eso, que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia. La crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Aleluya, aleluya, aleluya. Abre, Señor, nuestro corazón para que aceptemos las palabras de tu Hijo. Aleluya, 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 aleluya.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente, a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo suspiró y le dijo: Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Hace un par de domingos, en el domingo tercero del tiempo ordinario, celebramos por primera vez el Domingo de la Palabra de Dios, deseo del Papa Francisco, porque evidentemente reconoce, se da cuenta de que falta en general entre los cristianos el aprecio y el conocimiento y por lo tanto la obediencia de la palabra de Dios. He ahí un punto realmente flaco que tiene su incidencia en la formación religiosa, formación que es muy deficiente, seamos claros, porque hay que decirlo. Nos hemos conformado con prácticamente la formación de niños en la catequesis del colegio o de la parroquia, y después se acabó, como si ya no hiciera falta seguirse formando, olvidando que evidentemente la formación que puede recibir un niño es muy limitada y con un lenguaje muy concreto para que ellos lo entiendan. Pero, lógicamente, con el crecimiento de la persona y su paso por la adolescencia, la juventud, la época madura, tenía que seguir profundizando en esa palabra de Dios que para nosotros es fundamental. Si eso no se hace, la cosa desemboca en una ignorancia peligrosa, porque pone en peligro la fe. Porque precisamente aprovechándose de esa ignorancia, pues vienen todo tipo de tentaciones contra la fe. Pero centrémonos en esa Sagrada Escritura, esa palabra de Dios que tendríamos que conocer y comprender mejor. Una de las cosas que quizá no se han dado cuenta, no nos hemos dado cuenta en general, es que no es uniforme toda la palabra de Dios contenida en la Sagrada Escritura. Hay lo que ya en el siglo pasado reconoció oficialmente la Iglesia, lo que se llaman géneros literarios. Y no es lo mismo la lectura, por ejemplo, que hemos hecho del Evangelio, no es el mismo estilo literario que el de la primera lectura del libro del Génesis. Hay que leerlas teniendo en cuenta las claves con las que tenemos que leerlas para poder entender lo que Dios nos dice a través de una y de otra. Si esas claves se cambian o si no se tienen en cuenta, pues puede ocurrir algo, por ejemplo, que ocurrió en el año 1938, cuando el día 30 de octubre, un jovencísimo Orson Welles, famoso actor y director de cine, en aquella época trabajaba en la radio y se le ocurrió transformar una novela, La Guerra de los Mundos, de un tal H.G. Wells, la transformó en una especie de transmisión, como si fuera una transmisión deportiva, es decir, como si fuera algo que estaba ocurriendo en aquel momento. Y lo que narra el libro es una invasión de los habitantes de Marte. Y a pesar de que a lo largo de la transmisión del programa por 4 veces advirtieron
que no era algo que estuviera ocurriendo en aquel momento, que era un programa radiofónico, mucha gente se lo tomó como si fuera realmente lo que estaba ocurriendo en aquel momento. Y llenos de pánico, unos iban a los hospitales a donar sangre, los otros salían corriendo, huyendo de allí, de su hogar, buscando refugio en otro sitio. Fue tremendo, sencillamente porque confundieron el estilo literario, porque creyeron que se trataba de un reportaje periodístico en directo, cuando en realidad era una adaptación de una novela. Es decir, había que leerlo en clave de historia de ficción, de ciencia ficción. Al no hacerlo así, se produjo aquella situación de pánico. Pues bien, sin llegar a tanto, pero en muchas ocasiones con la Sagrada Escritura nos pasa lo mismo. Este relato del libro del Génesis, donde se habla del pecado de los orígenes, el pecado original, si es leído como si fuera una crónica periodística de lo que ocurrió con todo ese detalle al principio de los tiempos, equivocaremos la clave y por lo tanto no percibiremos lo que realmente nos está diciendo Dios. Y eso además pues da situación a situaciones de conflicto, por ejemplo, entre la ciencia y la religión. ¿Cuántos le han dado la espalda a la Sagrada Escritura o a la religión porque piensan que tienen que darle más crédito a la ciencia, ya que la ciencia nos dice que no, que por ejemplo el mundo no pudo ser creado en 7 días, o que quién había aquí presente para ver este primer pecado de la humanidad, quién lo pudo contar, etcétera, etcétera. Eso es confundir las cosas, y esa confusión ha tenido, pienso, que graves consecuencias por la desconfianza que se ha creado hacia la palabra de Dios. Pero si lo leemos en la clave en que fue escrita, es decir, es una reflexión inspirada, es decir, con la asistencia de la inspiración divina, acerca del problema del mal en el mundo, entonces nos daremos cuenta de que aquí tiene algo muy importante que decirnos el Señor, y que desde luego las ciencias humanas no nos pueden decir, porque no abarcan otra cosa que no sea la experiencia. Nos encontramos aquí con que hay, diríamos, un relato que está lleno de psicología humana. Con que Dios os ha dicho, comienza la serpiente a decirle a la mujer, que no comáis de ningún árbol del jardín. Primer dato importante de la tentación, la mentira. Padre de la mentira se le llama al demonio en la Sagrada Escritura, es el padre de la mentira, el príncipe de la mentira. Y es que efectivamente en toda tentación siempre hay un grado de engaño grande. Si hacéis esto, seréis como dioses. Si haces esto, vas a ser feliz. Mentira. Mentira. Pero como estamos deseando que nos lo digan, nos lo creemos. Y por eso caemos en las tentaciones. Pero lo primero que hay que decir, y esto lo dice de esta manera tan gráfica el relato, es que en la tentación hay mentira, hay engaño. La mujer le contesta, podemos comer de todos los frutos del árbol, solamente uno no podemos tomar, porque ese día, si lo hacéis, moriréis. ¿Dónde se dice en alguna parte del relato que ese árbol de la ciencia del bien y del mal era un manzano o un peral? En ningún sitio. Sin embargo, a que todos nos suena lo de la manzana de Eva, se ha hecho de ello una especie de argumento para reírse de este relato. No hay ninguna manzana ni ninguna pera. Evidentemente el árbol de la ciencia del bien y del mal es un árbol simbólico. Y lo que está queriendo decir es que lo que Dios prohíbe es a quererse adueñar del bien y del mal, o dicho de otra manera, querer cada uno decidir por su cuenta lo que es el bien y lo que es el mal. Y esa sí que es una tentación, y muy grave y muy continua.
La tentación de decidir lo que es bueno y lo que es malo está en el fondo del ser de cada ser humano, porque enseguida, según nuestras propias conveniencias, gustos y caprichos, diremos: esto que me gusta a mí, esto es bueno, esto es el bien, y esto que es lo que a mí no me gusta, ese es el mal. Mentira. Los seres humanos no tenemos capacidad para descubrir el bien y el mal. Es imposible, no conocemos todos los datos, ni aun cuando dispusiéramos de todos los ordenadores del mundo, podríamos siquiera prever cuáles podrían ser las consecuencias de nuestros actos. No sabemos. Por eso es por lo que Dios viene en nuestra ayuda y nos muestra, Él con su saber y su poderío, nos muestra dónde está el bien y dónde está el mal. Cuando nos dice no hagáis esto o haced esto otro, no es porque sea un tirano que quiere imponernos su capricho, sino porque Él sí sabe dónde está el bien y dónde está el mal y quiere prevenir el daño que nos hacemos a nosotros mismos. La muerte, y es otra de las afirmaciones de este texto, la muerte y el mal y el dolor han entrado en el mundo precisamente por la desconfianza del ser humano hacia Dios. Y así sigue ocurriendo. Estamos viviendo en un mundo en el que no se le hace caso a Dios, pensando que es un viejo chocho que no entiende de nada, que lo suyo está pasado de moda, y entonces lo que queremos es eso, decidir el bien y el mal por nosotros mismos, incluso por votación. Cuando se votan determinadas leyes que van en contra de la moral, se hace por votación. Decidimos nosotros, con nuestro voto, que esto es el bien. No, miren ustedes, lo siento mucho, pero no. Imaginemos algo tan absurdo como que nos juntamos unos cuantos para decidir que lo que ahora vemos fuera en el exterior es la noche y no el día. Bueno, pues por mucho que lo decidamos, sigue siendo de día. El bien y el mal son verdades absolutas que no podemos manejar a nuestro capricho. Y esa confusión, en definitiva tentación, es la que origina tanto mal, tanto mal. Conoceréis el bien y el mal, y curiosamente, después de que han comido del fruto, es decir, después que han decidido desobedecer a Dios, ¿qué es lo primero que conocen? Que están desnudos. Que son unos pobretones. Se les ha roto la armonía que había en su interior entre su cuerpo y su espíritu. Se ha roto. Eso es lo primero que descubren cuando abren los ojos al bien y al mal. Empiezan ya mal su recorrido. Y ahí nos quedamos, porque ahí se ha quedado la lectura de hoy. Después, como sabemos, la lectura sigue. Y podríamos seguir tratando de comprender la palabra de Dios. Como vemos, y este nada más que es un ejemplo, es importantísimo el estudio y la comprensión de la palabra de Dios para que podamos captar el mensaje, para que podamos entender lo que el Señor nos dice. Ciertamente, el Evangelio, los Evangelios en general, ya no son lo mismo que estos relatos. Por cierto, habrá que decir que en este sentido, diríamos en forma de fábula, son los 11 primeros capítulos del Génesis. A partir del capítulo 11, cuando ya se empieza con la historia de Abraham, ya sí que empieza a haber historia, pero no historia de la misma manera que es entendida hoy, sino de otra manera. En el Evangelio tampoco encontramos que sea una biografía estricta de Jesús. Por eso, a partir de los 4 Evangelios, no se puede construir una biografía tal como es entendida hoy. Tal cosa ocurrió tal día, en tal año. No, eso no lo podemos hacer. Pero sí se presenta de manera real, histórica, a Jesús. Y se presenta con una intención. Lo dicen además claramente. Igual que nosotros hemos creído, queremos que vosotros también creáis y creyendo tengáis vida. Creer que Jesús es el Hijo de Dios.
Y es lo que intentan mostrarnos a través de los acontecimientos que han seleccionado los evangelistas. Y por eso nosotros podemos enfrentarnos con Jesús, podemos, en el sentido de acercarnos a Él, enfrentar nuestra vida a lo que Él nos dice, para dejarnos corregir por lo que Él nos dice a todos los seres humanos de todos los tiempos. Para nosotros el Evangelio evidentemente es más asequible que otros géneros literarios más difíciles que hay, sobre todo en el Antiguo Testamento. Los Evangelios son bastante más claros para nosotros, pero aún así sigue teniendo pasajes difíciles. Por lo tanto, para no alargarme, a lo que quería llegar era sobre todo a animar, a darnos cuenta de que necesitamos formación, también los adultos y también los que somos ya bastante mayores. Todos seguimos necesitando formación, y una formación que nos ayude a comprender lo que nos dice el Señor, porque su palabra es palabra de vida, es palabra de vida, palabra que nos comunica vida. Y por eso es tan importante que nos acerquemos a ella con respeto, con verdadero interés, porque ¿cómo no prestar atención a lo que nos dice Dios? Acudamos confiadamente con nuestras peticiones al Padre, que conoce nuestras necesidades mejor que nosotros mismos. Por la Iglesia, para que difunda y enseñe con verdadera pasión la palabra de Dios que le ha sido confiada, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa, los obispos y demás ministros, para que su predicación sea siempre fiel reflejo de lo que nos ha sido revelado por la palabra de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes de todo el mundo, para que, creyentes o no, descubran en cualquier caso el gran valor que se encierra en las Sagradas Escrituras y aprendan de su sabiduría, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos en casa o en los hospitales, para que se sientan siempre acompañados por Jesucristo, el autor de la salvación para todos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los muchos fallecidos por causa de la pandemia, para que alcancen la salvación prometida, a los que perseveren hasta el final, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que el Señor cure nuestra sordera ante la palabra de Dios y abra nuestras bocas para que proclamemos su alabanza, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En tus manos de Padre ponemos, Señor, nuestras pobres vidas. Concédenos lo que necesitamos para poder vivir en tu amor todos los días de nuestra vida. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor y Dios nuestro, que has creado estos dones como remedio eficaz de nuestra debilidad, concédenos que sean también para nosotros sacramento de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso, con los santos y con todos los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Alfonso, Eutimio, Bienvenida y Félix, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Fieles a la recomendación de Jesús y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén.
Oremos. Oh Dios, que has querido hacernos partícipes de un mismo pan y de un mismo cáliz, concédenos vivir de tal modo que unidos en Cristo fructifiquemos con gozo para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Vamos a ponernos en manos de nuestra Madre la Virgen para que interceda por nosotros. Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Podéis ir en paz.